quién homologa? Con G. Sí. Hola, Nicolás. Bueno, veamos qué otro. B con M. Y al último tenemos E con D. Es decir, que en este tema no podías, tal cual como lo dijiste vos, reconocer cromosomas sexuales porque hay todos pares de homólogos. Es decir, seguramente si el individuo es un mamífero, este individuo sea XX, y entonces no sabemos cuál de todos estos cromosomas es sexual, pero están de a pares, ¿sí? En el otro tema tenían un individuo que era XY, y entonces había un cromosoma que era diferente del otro y podías reconocer par sexual. Ah, bien, profe. Gracias. Bien. Entonces hice bien. Bueno. Bien. A ver, voy a ver. Hola, Nicolás, buen día. Acá estamos viendo algunas cuestiones del parcial. A ver, Herrera, ¿dónde estás vos? Déjame que vea. Bueno. A ver. Herrera Nicolás. Bueno, a ver, no sé si Nicolás tiene alguna pregunta para hacer y después vamos viendo una pregunta cada uno, Anabel. Bueno, profe. Nicolás, yo no fui al recurso. Sí, ahí ya me fijé, Nicolás, está bien. Entonces, ¿tenés alguna duda sobre el práctico que hicieron o alguna otra duda que quieras despejar? Podría explicar el punto 14 del trabajo práctico 10. El 10 es de genética de poblaciones. A ver, lo busco al práctico. Bueno. El punto 14. Entonces voy a compartir pantalla. Entonces vamos al punto 14. Bueno, a ver, Nicolás, decime qué es lo que no entendés del punto 14, qué es lo que querés que te explique. Para ver el chat tengo que dejar de compartir. Bueno, a ver. No terminé de entender por qué se considera P igual a P. Bueno, a ver. Voy a compartir pizarra. Entonces, cuando trabajamos en las poblaciones, con caracteres ligados al sexo, acuérdense que los caracteres que están ligados al sexo son los que están sobre el cromosoma X.
Entonces, supongamos que tenemos, yo voy a hacer un ejemplo general y después vos tratás de resolver el ejercicio de la práctica, del trabajo práctico. Supongamos que tenemos individuos, o mejor dicho, un gen, vamos a poner de ejemplo, un gen D con un alelo de 1 y de 2, que sean codominantes, esos alelos. Entonces, cuando trabajamos con estos caracteres ligados al sexo en las poblaciones, trabajamos de manera particular para analizar la estructura de ese gen ligado al sexo en las poblaciones. Porque en las hembras vos vas a tener 3 genotipos distintos, ¿verdad? El genotipo homocigota de un tipo, el del otro, y el heterocigota. Y en los machos, eso en el caso de mamíferos, estas van a ser las hembras, y en los machos vos vas a tener un solo cromosoma X que puede llevar el alelo de 1 o de 2. ¿Sí? Entonces, para los caracteres ligados al sexo, se trabaja con cada sexo por separado. Entonces se trabaja como si fueran 2 poblaciones, la población de hembras y la población de machos. Si el carácter es codominante, como dijimos acá, si la relación entre los alelos es de codominancia, entonces fíjate que yo en las hembras puedo reconocer una frecuencia del genotipo de 1 de 1, del homocigota. Puedo reconocer o estimar la frecuencia de hembras heterocigotas y estimar las frecuencias de hembras homocigotas para D2. ¿Sí? Con este P, H y Q, que son las frecuencias genotípicas, vos vas a poder calcular las frecuencias alélicas. Es decir, cómo está representado el alelo de 1 en la población y cómo está representado el alelo de 2 en la población de hembras. Y lo calculás como se calculaba con genes autosómicos. ¿Hasta ahí va bien, Nicolás? Bueno. A ver, le voy a poner para acá el chat, así te tengo mano. En cambio, dijimos que en los machos vos tenés, no hay homocigotas, ¿sí? Vos tenés un solo cromosoma X, por lo tanto, vos fijate, espérate, cuando vos calculabas este P, es decir, la frecuencia del alelo D1, ¿vos cómo lo calculabas? Sumabas P mayúscula, que era la frecuencia del genotipo de 1, más la mitad del heterocigota, que es de 1, de 2. ¿Por qué hacías eso? Porque estás calculando o estimando la frecuencia de D1. Acá tenés de 1, y acá usas la mitad porque tenés un solo de 1. ¿Sí? Volvamos a los machos. Cuando vos tenés en el macho un solo cromosoma D, vos no podés decir que ese es homocigota. No es homocigota. Tiene un solo alelo de ese gen. Entonces, cuando vos estimes la frecuencia de ese genotipo, que es de 1i, esa frecuencia en los machos va a ser igual a P chiquita, porque en el P yo tengo todos los alelos de 1 existentes en la población de machos. ¿Se entiende?
No tengo heterocigotas para sumar. Bien. Y lo mismo para el otro alelo, si quieren, en vez de llamarle P, le pueden llamar P masculino o le pueden llamar R mayúscula, no sé cómo, la letra que usen, pero lo que tienen que saber es que esa frecuencia, si quieren, no sé cómo lo llamó la profesora Romina, da igual cómo lo llamen. Si quieren pueden poner P masculino. Entonces acá vas a calcular la frecuencia de los alelos en la población masculina. Y acá vos estimabas el P femenino. De la misma manera, con el mismo criterio, este Q masculino, que es la frecuencia del genotipo D2I, va a ser igual al Q chiquita, es decir, a la frecuencia de los alelos D2 en la población de machos. ¿Sí? ¿Cuándo? Porque a nosotros nos interesa saber cuándo si esa población está en equilibrio o no. Equilibrio quiere decir que se mantienen constantes las frecuencias genotípicas en el tiempo. Y ya vamos a ver más adelante que eso quiere decir que no hay fuerzas evolutivas que estén modificando esas frecuencias. En el caso de los caracteres ligados al sexo, el equilibrio se alcanza cuando el P chiquitito femenino tenga el mismo valor que el P chiquitito masculino. ¿Sí? Bien. Anabel, ¿vos también? Perfecto. Sí, profe, sí se entiende. Bueno, entonces, con estos datos, Nicolás, te dejo para que vos intentes solo hacer el problemita. Con Anabel estábamos viendo algunos puntos de resolución del recuperatorio, que a ella le fue bien, pero tenía dudas de cómo resolverlo. Entonces vamos a ver una pregunta más de Anabel y después volvemos con vos, Nicolás. Bueno, ¿qué otra pregunta era? Ah, bueno, Nicolás, listo. ¿Qué otra pregunta era, Anabel? Profe, con relación a ese punto que estamos viendo también me quedaron otras dudas. ¿Al del parcial? Sí. Ahí estoy compartiendo. Sí, qué duda. La D tampoco no podría reconocer si se trata de una célula germinal o somática. Yo, porque asocié que tienen la misma cantidad, ¿no es cierto?, de Exactamente, escribiste bien, porque las dos, germinal o somática, son células diploides, exactamente. Entonces no podrías identificar si se trata de una célula germinal o somática. Y después en la E, si podría reconocer el sexo del individuo. Bueno, yo inferí que se trataba de una hembra porque eran todos homólogos. Exacto, porque hay pares de homólogos. Pares de homólogos. Sí. Ah, bien. Bueno, profe, después con el 2. Ahí sí patiné mucho, se me hace. No sé si lo podríamos realizar al punto 2 de este. A ver, espera. Ahí te decía que un genetista coloca juntos una hembra de ratón de línea pura silvestre para color de ojos y color de cuerpo gris, determinado por el alelo G. Entonces tenías, a ver, espérate, para anotar. Entonces tenías, por un lado, el carácter era color de ojos y el otro era color de cuerpo. Para ojos podía ser silvestre. Esta es una alternativa.
y albaricoque, la otra alternativa, que está determinado por el alelo recesivo A. Entonces silvestre sería dominante, albaricoque sería recesivo. Y después para color de cuerpo puede ser gris, determinado por el alelo G, o pelaje silvestre, que entonces sería el dominante. ¿Sí? Y te dice que ponen a parear juntos una línea pura. Pura, acordate que quiere decir que son homocigotos. Silvestre, es decir, a grande, y color de cuerpo gris, que dijimos que era G chica. No sé. Con el ratón de color albaricoque, que dijimos que es A chica, y pelaje silvestre, que es G grande. Los roedores se aparean dando lugar a una F1, que es silvestre para los dos caracteres. Porque si son líneas puras, ¿cómo va a ser la F1? Heterocigota. ¿Hasta ahí vas? Sí, profe. Bueno. Y después te dice que la F1 son apareados con ratones que son color albaricoque, que era A chiquita, y cuerpo gris, es un cruzamiento de prueba. Obteniéndose la siguiente descendencia. Y te dice que expliques genéticamente estos resultados. En este cruzamiento de prueba, ¿vos qué hubieras esperado de proporciones en cualquier cruzamiento de prueba? Lo hagamos. Este por este, ¿qué te da? Un medio y un medio. Un medio de heterocigota y un medio de homocigota recesivo. Bien, y para G lo mismo, ¿verdad? Sí. Un medio de G, un medio G chica, un medio de G, un medio G chica. Es decir, que vos hubieras esperado un cuarto que fueran, este sería silvestre para los dos caracteres, silvestre, un cuarto de este que fuera silvestre para el color de ojos, gris para el color de cuerpo, un cuarto que fueran albaricoque para el color de ojos, silvestre para el color de cuerpo, y un cuarto que fueran albaricoque y gris. ¿Sí? Si vos sumás acá, ¿cuánto te da? 68. 68. Y dividido 4, ¿cuánto te da? 17. 17. Entonces vos hubieras esperado, si los genes fueran independientes, 17 de cada tipo. Sin embargo, vos tenés fenotipos que están por debajo de los valores esperados y genotipos que están por arriba de estos valores esperados de 17. Entonces, ¿qué es lo que estaría ocurriendo aquí? Podría ser ligamiento. Y estos individuos albaricoque y silvestre con cuerpo gris, serían los parentales, porque están por encima de los valores esperados. Y estos que están acá serían los recombinantes. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando te dice que realices el esquema cromosómico génico de los ratones del F1, vos vas a tener que hacer un solo par de cromosomas homólogos, porque están ligados. ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces, fíjate, albaricoque está junto con silvestre. Albaricoque
está junto con Silvestre, es decir, que estaban, y Silvestre, perdón, Albaricoque, está bien, Albaricoque era en minúscula, no me había puesto mal. Es decir, que estaban en repulsión, perdón, este es A, la chiquita. Y después te decía, si los alelos A y A se agregan igualitariamente, sí, aunque haya ligamiento, los alelos A, solamente la primera ley de Mendel sí se cumple, ¿sí? Porque la primera ley de Mendel hace referencia a cómo se agrega un gen, no hace referencia a un gen que esté ligado a ese primer gen. La que no se cumple es la segunda ley de Mendel. ¿Sí? Sí. Porque la primera ley que te dice que durante la formación de los gametos, A y A se van a separar. ¿Sí? La mitad de las gametas va a llevar a A y la otra mitad va a llevar a chiquita. Eso se cumple. Lo que no se cumple son las proporciones que vos esperás cuando se agregan dos genes, porque ya no son independientes. Claro, profe, ahí en el caso del esquema cromosómico génico, uno de los cromosomas no llevaría A chiquita, G chiquita por el tema de que uno de los padres es doble homocigota recesivo, o sea, tiene AAGG A ver, en minúscula. espera, voy a borrar un poquito. Ay. Bueno, mirá, ya sabemos que están ligados, ¿sí? O sea que este padre, lo que yo te dibujé abajo es la F1. Este padre es A, G, A, G. Y este padre es A, G, G. ¿Sí? Entonces vos fíjate qué gametas forma este padre, que te señalo ahí. Sí, no, claro, pero yo me refería a los de la F1 porque esa pedía en el ejercicio, ¿no es cierto? Claro, pero por eso, este padre va a aportar esta gameta y Sí, este padre va a aportar esta gameta. Entonces, la F1 es como lo dibujamos recién. Los genes van a estar en repulsión. Bueno, lo puse al revés. Esta es esta gameta y esta es por esta gameta. ¿Sí? sí. Bien. No sé si Nicolás tiene alguna otra duda que preguntar. Me puso que no tenía más consultas recién, pero a lo mejor le surgió alguna otra duda. ¿Podría preguntar del primer parcial o es mucho? Me había quedado una duda del último punto. No, sí podés preguntar, Nicolás. Lo que no sé si tengo es tu parcial para ver qué error tuviste, pero si tenés una duda, pongo digamos, el parcial aquí y nos fijamos en tu duda. A ver, lo voy a buscar. Anda planteando la duda que tenías y yo voy a ir buscando el parcial.
A ver, ahora comparto el último punto. Bueno, ahora veamos. ¿Se ve ahí? Bueno, a ver, Nicolás, decime que si se ve, bueno, ¿cuál era la duda que tenías? Lo leamos porque yo ni me acuerdo ya de qué era. Dice, el carácter normal de piel sin mancharse en el dorso, ahí está unido, de la corzuela es producido por el genotipo homocigota recesivo. Entonces, a ver, esto lo voy a poner acá. El chat lo voy a correr un poquito así. Entonces tenemos homocigoto recesivo. A ver. Bueno. Entonces, para el piel es sin manchas, homocigoto recesivo. Y te dice que el alelo A es responsable de la presencia de manchas. Entonces, con manchas, tenemos así. Después te dice que otro gen que cumple con la segunda ley de Mendel, es decir, que es independiente con respecto al primero, es responsable del largo del pelo. Si el pelo corto está determinado por D mayúscula y largo por D minúscula. Se realizan varios cruzamientos con la misma pareja de corzuelas. Te dice que el macho es de pelo, a ver, espérate que tengo que sacar el chat acá si no lo veo. El macho se realizan varios cruzamientos, el macho es de pelo corto, de genotipo desconocido. Entonces, pelo corto, de genotipo desconocido, ¿sí? No nos da referencia, el macho de pelo corto no nos da referencia del color de la piel tampoco, por una hembra que te dice que es pelo corto y sin manchas. Corto y sin manchas. Entonces, si es pelo corto, tiene que ser D mayúscula. Y el macho, si es pelo corto, también tiene que tener por lo menos una D mayúscula. Y si es sin manchas, la hembra tiene que tener A chiquita, A chiquita. Y ahora te dice, y en el total de varias camadas se obtuvo la siguiente descendencia. Entonces tenés 11 con pelo corto, con manchas. 12 con pelo corto, sin manchas. 4 con pelo largo. En 10 minutos nos quedamos sin Zoom, se vuelven a conectar a la misma página, ¿sí? Entonces 4 con pelo largo, con manchas, y 4 con pelo largo, sin manchas. Entonces tenías que identificar el genotipo de los padres, ¿sí? Como son independientes, trabajabas con cada uno por separado. Entonces, primero trabajamos con el largo del pelo, y ¿qué vemos? Tenemos 11 cortos más 12, son 23 cortos. Y largos, son 4 y 4, son 8. Entonces, la proporción 23 a 4 es aproximadamente 3 a 1, por lo que estos tienen que haber sido sí o sí heterocigotas. Y después trabajamos con el otro carácter, que era el
tipo de piel, con manchas y sin manchas. Entonces fíjate que para manchas tenés 11 más 4 son 15. Y para sin manchas tenés 12 más 4 son 16. Eso da una proporción aproximada 1 a 1. Y vos obtenés 1 a 1 cuando cruzás un homocigota recesivo por un heterocigota. Así que este macho era dihíbrido y por lo tanto tenía pelo corto con la piel manchada. ¿Se entendió? Bien, no lo hice con ese razonamiento, pero sí lo hice así. Perfecto, cada uno puede llegar con su propia manera de razonar al mismo resultado. Bien. Y después ya lo otro era, acá te pedía la esperanza, es igual a n por p, así que tenías que eso resolverlo. Bien, de nada, Nicolás. Bueno, cuando se termine el tiempo, se vuelven a conectar a este mismo sitio. Anabel, ¿qué otra preguntita? Profe, después con el punto 6 del recuperatorio. Sí. Dime. Ahí en el punto, bueno, ahí me faltó escribir, bueno, sí, porque me falta estudiar eso, pero el C, donde dice cuántas podría contabilizar, no sé si lo hice bien, por la verdad que no sé si entendí bien el tema. Te decía que esquematizaras el ciclo celular, indicaras cuántas moléculas de ADN puede contabilizar en una célula somática 2N igual a 6 a lo largo del ciclo celular. O sea, vos tenías el ciclo celular que tenía una etapa de interfase con G1, S y G2 y una etapa de división. ¿Sí? Si vos tuvieras que dibujar en G1 los cromosomas, estos 6 cromosomas, vos vas a tener 1, ese es el primer par, este es el par 2 y este es el par 3. Tienen una sola cromátida porque ya pasaron por división. Y en cada cromosoma vos tenés una molécula de ADN duplexa, ¿sí? Sí. Vos en el cromosoma tenés una molécula, en este caso, de ADN duplex. Entonces acá tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de ADN. Cuando pasas ese, acordate que cada uno de estos cromosomas va a replicar su ADN. Y vos vas a tener que la molécula original se conserva y se forma una nueva. Entonces, ¿cuántas moléculas de ADN vas a tener al terminar ese? 12. 12. Bien. Acá siguen manteniéndose 12 y cuando empezás la división tenés 12 hasta que termina la división y volvés a tener 6. Profe, era una célula somática, entonces esa división es mitosis. Claro, sí, sí. Entonces, bueno, yo puse que en M tenía 6, entonces me equivoqué, tendría que haber aclarado que al principio tenía 6 y al principio tenía 12 y al final tenía 6. Claro. Porque acuérdate que acá tenés varias etapas en la división celular. Sí. Y cuando termina la división celular, en donde tenés 2 células hijas, ya redujiste a la mitad la cantidad de cromátides y de moléculas de ADN. Claro, sí, eso sí yo sabía, pero no tenía dudas si escribirlo o bastaba con poner 6, pero sí no me di cuenta de eso. No, siempre, cuando la instancia es escrita, siempre acostúmbrense a escribir todo, porque en el oral uno puede repreguntar, en el escrito lo que está es lo que vale. Claro, bueno. Y después el último punto, no sé, el último punto, el 7. Bueno, ya se va a cortar. Cuando se corte,
vuelven a conectarse si quieren. A ver. Espérate que no puedo limpiar esto. A ver. Déjame compartir. Bueno, te decía que una especie de crucífera nativa de la puna se analizó genéticamente la coloración de sus cotiledones y se observó entonces, a ver, espera que pongo el lapicito, y se observó que entonces el color de los cotiledones podían ser marrones, verdes o amarillos. Marrón, verde o amarillo. Y te decía que se cruzaron individuos de cotiledones marrones por otros de cotiledones amarillos. Y que la descendencia tuvo todos verdes. Y que al cruzarse estos verdes entre ellos, es decir, cuando cruzaste verdes con verdes, se obtuvieron 90 de cotiledones verdes, 43 de cotiledón marrón, 47 de cotiledón amarillo. ¿Qué proporción es esta aproximadamente? Fíjate que tenés el doble de verdes que de marrones y de amarillos. Así que es 1, es la proporción que nosotros conocíamos, 1, 2, 1. ¿Sí? Y esto, ¿te acordás cuando había dominancia completa? Poníamos 3 a 1. Pero acá estos tienen un fenotipo diferente. Estos serían los verdes, estos serían los marrones y estos serían los amarillos. Entonces, por lo tanto, no puedo decir que hay dominancia completa porque los genotipos verdes tienen un fenotipo diferente a los marrones. Entonces, era un caso de codominancia o dominancia incompleta. Un tipo de relación distinto que de dominancia, ¿te acordás, Anabel? ¿Sí? ¿Qué querés que lo hagamos al punto 4? Me dio una proporción rara. Bueno, a ver, decía que se ha detectado en la piel de las corzuelas una enfermedad denominada queratosis debido a un alelo dominante del gen H ligado al sexo. Entonces, en la piel, a ver, espérate que activo el lapicito. Tenemos en la piel un carácter que está ligado al sexo y que te da queratosis, que es dominante y ligada al sexo. Entonces H da queratosis y H chiquita, si no es queratosis, le llaman piel normal. Y después te dice, este es ligado al sexo, ¿sí? Y después te dice, otro gen autosómico es responsable del tipo de pelo. Entonces, un gen que es autosómico, siendo D mayúscula, pelo corto, y D chiquita, pelo largo. Bien.
Y dice, utilice el esquema dicotómico para indicar los fenotipos y proporciones fenotípicas esperadas en la descendencia. Y te dice que un macho de pelo corto y queratosis, entonces tenemos un macho de pelo corto y queratosis, se aparea con, pelo, vamos haciéndolo al macho, pelo corto, por ahora no sabemos hasta lo que leímos cómo sería el otro alelo, tiene que tener un D mayúscula para que sea corto, y queratosis, dijimos que estaba ligado al sexo, y en los mamíferos tenemos así, ¿verdad? Pero ¿qué te dice? Que su padre tenía pelo largo, o sea que el padre en el espermatozoides le aportó el alelo de minúscula. Entonces ese es el dato para indicarte que es heterocigota para tipo de piel, de pelo. Y se aparea con una hembra de piel normal. Entonces tenemos la hembra de piel normal y pelo largo. Entonces, para que sea normal, tiene que ser de chiquita. Perdón. Lo vamos a hacer, estamos poniendo como ligado al sexo. Entonces, piel normal es H chiquita, y pelo largo dijimos que es D minúscula. Bueno, hasta ahí el genotipo va bien, Nicolás. Sí. Bueno, entonces te dice que utilices el método dicotómico para indicar los fenotipos y proporciones. Estos dos genes que estamos estudiando acá son independientes entre sí, porque están en cromosomas diferentes. Entonces, vamos a analizar primero qué pasa con la segregación del gen D. Sería heterocigota por homocigota recesivo, te da, como decíamos hoy, en un cruzamiento de prueba, te da un medio y un medio de este. Y ahora analizamos el otro gen, como son independientes, los podemos, hacer qué pasa cuando esos genes migran con D mayúscula, D minúscula y con la otra combinación. Entonces, para esta situación, ¿qué descendencia esperamos? Bueno, que tengas hembras heterocigotas. ¿Sí? Esto es lo mismo que esto que tengo acá. Y este se puede combinar con este o con este, que da lo mismo. Entonces, para cada alternativa de estas, tengo un medio de cada una. H hembras, HH. Entonces, ¿qué vas a tener? Un cuarto de hembras con este genotipo, y el fenotipo va a ser corto con queratosis, y así va sacando un cuarto de machos de pelo corto normal, y así sucesivamente. ¿Se entendió? Bien. Y entonces te dice, además, que realices el esquema cromosómico génico para identificar los gametos del macho involucrado en este cruzamiento. Bueno, ya hicimos el esquema cromosómico génico, y después te preguntaba de las gametas de ese macho. Un poco para que no haya tanto. Se preguntaba de las gametas de este macho.
Entonces, este macho, para formar gametas, tenemos este gen va a segregar igualitariamente, es decir, que la mitad de las gametas van a llevar D y la otra mitad D minúscula. Y para el gen ligado al sexo tenemos lo mismo. Un cuarto de las gametas, un medio va a llevar H y un medio va a llevar el cromosoma Y. Y acá lo mismo, un medio va a llevar H, un medio va a llevar I. Y entonces ahí tenías un cuarto de cada tipo de gameta, D con H, un cuarto D con I, y así sucesivamente. ¿Se entendió? Bien. Bueno, ¿alguna duda más?